Tal es esta unión que todavía se sigue dando el enfrentamiento entre la Liga, la MLS y la Libertadores. ¿Qué es lo que dijo hoy Paul Aguilar? Sería algo muy interesante. Ya sabemos que la MLS está creciendo muchísimo, está avanzando a pasos muy grandes. Lógicamente el tener esos roces como hoy por hoy se está teniendo en diferentes torneos, le vendría muy bien, sobre todo también al fútbol mexicano, tener ese roce internacional que se ha perdido al no estar en Libertadores o en Sudamericana, ¿no? Que sería muy interesante, ¿no? Mejoraría bastante en todos los aspectos. Lógicamente lo más importante es el lado de que yo lo veo que para mí es más importante, el lado deportivo. Sería importantísimo, subiría el nivel deportivo en toda la extensión. Me parece que, y claro que me encantaría ver. Si en algún momento los equipos mexicanos, Cruz Azul, Chivas o en su momento Tigres hubieran ganado la Copa Libertadores, ¿estaríamos hablando de este torneo Liga MX, MLS, si se hubiera ganado una de las tres oportunidades de Libertadores, Hugo Marcelo? Me parece que no iba a haber ninguna diferencia en la toma de decisiones. O sea, más allá de tener ese logro, en este momento íbamos a estar en donde estamos, finalmente. ¿No cambiaba nada? No, para mí no iba a cambiar nada. ¿Para ti, Bob? Para mí sí había cambiado toda la situación. Qué difícil ganar la Copa Libertadores porque ya sabemos que los reglamentos incluso los adecuaron para favorecer a los equipos en el Sudamérica. El hecho de que, aunque por la posición, etcétera, tuvieras que jugar necesariamente una final como visitante, bueno, pues ya era una parte de la marca, más los arbitrajes y en fin, muchas cosas que sucedieron. En el terreno económico ya demostró la Libertadores que no le afectó tanto a concluir la salida de mexicanos también en esa región. Y sabemos, eso también hay que recordarlo, porque muchas veces decimos, hay que jugar Copa Libertadores, pero no siempre se jugaba contra los equipos grandes, ¿eh? También había bastantes cuadros en las diferentes ligas que no ofrecían un nivel competitivo como para pensar que verdaderamente te estabas desarrollando. Y los equipos mexicanos tampoco iban con su mejor equipo. No siempre. Según las circunstancias se buscaba con mejores equipos en general. Pero sí se no siempre, buscaba. porque se interponía a veces partidos importantes del torneo local y también dejaban a su mejor equipo un poco de lado, ¿eh? O sea, muchos equipos, Tigres fue uno de ellos, que hasta el final empezó a dar mayor interés y después no la pudo ganar, cuando tenía todo para ganarla, porque deportivamente me parece que estaba mejor que aquel River en ese momento. Sin embargo, también, y en la fase regular, muchas veces el Tuca dejó a su mejor equipo en la banca. Pero el Tuca sí también lo hizo en la Conca Champions, bueno. no porque fuera la Libertadores, y lo ha hecho también en la Copa MX. O sea, al Tuca no le interesa más que la Liga. Sí, y él lo ha manifestado abiertamente que es su prioridad ganar ligas en este país. Eso por una parte, pero hay que recordar también otra prioridad en relación a los encuentros. Bien lo mencionabas, Hugo, en la situación geográfica. ¿Dónde está ubicado México en esta confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe? ¿Qué rivalidades puede tener? Pues son las mejores, finalmente, Estados Unidos y Canadá, que no han pintado, igual que México, ¿no? En el concierto internacional, pero que no han pintado. Y que ahora, bueno, pues por lo que sí tienen en común, que es dentro de su mercadotecnia la realización del Mundial Tripartita. Para mi gusto, todo esto obedece única y exclusivamente a favorecer, a incrementar el interés, sobre todo en los países vecinos, Estados Unidos y Canadá, por el fútbol, porque van a ser sedes mundialistas, porque México es un hecho, se respira, se palpa, se siente el fútbol y no necesita de eso. Yo sí creo que si México hubiera ganado o la final de Cruz Azul, la del Guadalajara, que creo que de todas estuvo más cerca el equipo mexicano, más allá de los penales contra Boca, que tal vez uno diría era lo más cercano en esa tanda de los 11 pasos, pero con Córdoba como portero era mucho más difícil. O lo de Tigres, que llegaba muchísimo mejor, que ahí coincido con Hugo, que llegaba mejor Tigres que en el caso de River. Si hubiera ganado cualquiera de estas tres, México hoy estuviera pensando, para mí, en Libertadores y no en la MLS. Creo que le hubiera dado la oportunidad de pensar más en ese negocio y de acoplarse, de alguna manera, tener esta
fórmula de negociar con Conmebol una mejor tajada para el fútbol mexicano, que al final se le fueron muchos, pero muchos patrocinadores a la Copa Libertadores desde la salida de los equipos mexicanos. Yo sí creo que la ausencia de un campeonato internacional de ese poder, de ese calibre, porque el de la Copa Sudamericana no pesa tanto como el de la Libertadores, sí da la oportunidad de pensar en la MLS como marca y, por lo que dice Polo Aguilar, en lo deportivo le va a afectar al fútbol mexicano, ¿o no lo ven así? Pero sí, para mi gusto sí le va a afectar. Pero esperen un poquito, no están allá muriéndose porque regrese México por las cuestiones de las marcas, patrocinios y todo eso en Sudamérica, ¿no? Yo no recuerdo que estén preocupados por esa situación. Aparte, ¿quién fue? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿México dejó la Libertadores? ¿O Conmebol le dijo ya a México, pues ya no más? Conmebol. Yo recuerdo que fue de las dos también por aquella Copa América, en la que también fue retirado México. Pero aparte, ¿por qué lo sacaron de la calendarización Sudamericana que ganó Pachuca? También por lo mismo, porque a ellos tampoco les gusta venir tanto para acá, porque son viajes pesados, son largos. Entonces, no es que, bueno, a mí me parece que de haber ganado alguna de las tres opciones que México legítimamente tuvo y muy cerca de salir campeón de la Copa Libertadores, para mí no hubiera modificado en absolutamente nada esta cuestión. Okay. Nada, porque, reitero, no fue México quien dijo nos vamos a salir porque no nos conviene, porque no nos ayudan, perdón, porque nos perjudican en cuestión de arbitraje, en cuestión de muchísimas logística, muchas cosas, ¿no? Que sabemos que en ese momento sucedían, ¿no? O sea, esa fue la realidad. Fue como una pregunta de ¿ya te vas? Exactamente. Dándoles a entender, pues ya, ¿qué haces aquí, no? Sí, no, ya, te ruego. Sí, exactamente. Ahora, en la parte terminando por orillarlos, porque como bien lo decías, el Pachuca ganó la Copa Sudamericana, que tanto se hablaba y se decía de ese torneo, que estaba creciendo con no equipos campeones de las ligas locales, pero bueno, el Pachuca fue y lo hizo, y lo ganó extraordinario en la cancha. Y de visita hizo un gran papel con la presidenta en la tribuna. Pero muchos en México supieron de la Copa Sudamericana gracias a que Pachuca ganó el campeonato. Si no, seguirían sin entender y sin saber que existía esa copa, ¿eh? Sí, por supuesto, pero en la Copa Libertadores no se llegó a nada. Si hubiera existido algún campeón mexicano en ese torneo, seguramente se le vería con otros ojos. Pero insisto, en el terreno de mercadotecnia, en el terreno de ganar dólares, bueno, jugar contra la MLS, jugar contra equipos de Canadá, bienvenido. Unos buenos dólares es lo mejor que puedes tener dentro del área, lamentablemente. Pero la realidad es que es en ese terreno donde puede haber ganancias. En lo deportivo, lejos, todavía no están como para competir verdaderamente con los equipos mexicanos, o así debe ser. Rápidamente, Leo, no hay un jugador del fútbol mexicano, obviamente extranjero, sudamericano, sin duda, porque maman la Copa Libertadores y porque les encanta jugarla, pero los mexicanos que conocieron la Libertadores y que no la conocían, ahora no hay uno que diga que no le encantaría jugar a la Libertadores. De acuerdo en esta situación. Así es que ahí está la pregunta a través de las redes sociales también para que nos acompañen en esta encuesta y todo lo que se está viviendo en las diferentes plataformas. Vamos a una pausa y regresamos con más en TVC Deportes Total.